Hola, muy buen domingo. Aquí reciban un saludo y una feliz Navidad. Los deseos para el 2021, que sean un año mucho mejor para ustedes que lo que fue el 2020, aunque este haya sido también muy bueno para ustedes. ¿No? Aquí ahora les vamos a platicar sobre los ETFs, que son Exchange Traded Funds, que básicamente son alternativas o activos de inversión que últimamente me refiero a los últimos 10 años, han tenido un auge muy importante. Aquí en México ya creo que la adopción es más generalizada, a veces inconsciente, porque muchas veces no sabemos que lo tenemos en el portafolio, pero ahí están, casi les aseguro. ¿Sí? ¿Y qué son? Bueno, para los que no conocen mucho sobre el tema, los ETFs son un híbrido entre un fondo de inversión tradicional como los que conocemos y acciones. ¿Por qué? Porque en la parte estructural, en cómo están constituidos, en cómo operan internamente, es un fondo. En realidad tienen algunos activos, diferentes activos, cada uno se especializa en uno, o en varios, pero muy específicos, pero operan en los mercados bursátiles. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente un fondo de inversión tú se lo compras a la institución que lo emite. ¿Qué quiere decir? Que Banamex vende sus fondos, Actinver sus fondos, GBM sus fondos, Monex sus fondos, bueno, o distribuyen algunos de terceros, pero no se compran directamente en la bolsa. Las acciones sí. Los ETFs en esta circunstancia también. ¿Qué significa? Que el ETF tú lo compras y lo vendes sabiendo exactamente el precio. El fondo de inversión no. El fondo de inversión se calcula el precio al final del día y durante todo el día se compró o se vendió al mismo precio. Entonces esa es una de las principales diferencias de los ETFs. Los ETFs, el hecho de que estén en bolsas, pueden, ahora sí que su distribución puede ser masiva y en muchos otros países. Aquí en México podemos comprar ETFs emitidos en Estados Unidos porque entran dentro del sistema internacional de cotizaciones y eso permite tener acceso a un mundo mucho mayor de alternativas. Los ETFs no es algo nuevo, tienen desde 1993, donde empezaron como un instrumento para prácticamente reducir o eficientar la administración y los costos, en realidad, de un fondo de inversión tradicional, y más los pasivos. Empezaron por ser alternativas a fondos con administración pasiva. Por administración pasiva nos referimos a que normalmente no hay trading entre ellos, una estrategia que se activa. En realidad dicen, yo voy a seguir el índice del Standard Poor's o del IPC o del Nasdaq y párale de contar. Si se mueve el Nasdaq, me muevo yo, pero si no, yo no voy a hacer nada al respecto, yo voy a replicar esto. Entonces, esto es una administración pasiva y básicamente lo que hizo fue reducir las comisiones. Prácticamente hoy vemos comisiones que es a lo mejor una cuarta, quinta parte de lo que un fondo de inversión tiene. ¿Y esto qué significa? Pues más dinero para la bolsa del inversionista, ¿no? Esa es la realidad. Aunque también, pues normalmente no vas a tener un asesor al lado de ti para venderte este fondo porque pues no hay comisión para ellos, ¿no? Y esa es la realidad. Y esa es una de las razones por las que tal vez no tenemos un gran mercado aquí en México de ETFs, ¿no? Porque no hay para quien los venda. Entonces, esto volvemos un poco al tema de la semana pasada, donde hablábamos de qué servicio financiero es el ideal para ti. Y normalmente el ETF va a caer en alguien que a lo mejor va a estar entre la asesoría y que administra de manera independiente su portafolio. ¿Por qué? Porque sí son instrumentos más sofisticados, aunque es cierto que la mayoría de los inversionistas, inclusive dentro de los mismos fondos de inversión en México, tienen ETFs. Así que hasta las Afores tienen ETFs. Todo el mundo está invertido en ETFs, consciente o inconscientemente. Obviamente quien lo haga más consciente va a poder ganar más, ¿no? Entonces aquí hablamos un poco de los orígenes del ETF desde el 93, ya para el 2020. En el 2019 cerraron el año con 4 trillones de dólares invertidos en ETFs. Entonces podemos ver que no son tampoco un mercado pequeño. Y dentro de los ETFs hay varios tipos.
Hay indexados que obviamente siguen un índice, están los que se enfocan a commodities. La ventaja de los ETF es que pueden ser muy especializados y eso, ¿qué pasa? Que al final del día, si a ti te gusta el chocolate de vainilla con chispitas de fresa y no de chocolate, seguramente vas a encontrar algún ETF de acuerdo a tus gustos, tus preferencias. Entonces, bueno, commodities, metales, agricultura, petróleo, todos los commodities que coticen en mercados financieros, la mayoría tienen su ETF. Inversos, estos son muy atractivos, muy interesantes porque puedes ganar dinero cuando los mercados caen. Entonces, hay mucha gente a lo mejor ahorita tomando posiciones en contra de los mercados americanos porque al final del día han tenido una alza, pues ahora sí que hay unos que la están tratando de clasificar inclusive como una burbuja, ¿no? Entonces, aquí puedes tú apostar en contra del dólar, en contra del petróleo, en contra de lo que se te ocurra y también, inclusive apalancados, ¿no? Donde puede ser 2-1. Puedes ganar o perder 2 veces más de lo que, o 3 veces más de lo que se mueva el activo, en los mercados. Luego ya están los ETFs que son manejados activamente. Como comentábamos, pues ya no replican a lo mejor exactamente un índice, sino que ya tienen un poco más de discreción en cómo componen su portafolio. Y bueno, están los que están expuestos a industrias, que yo añadiría industrias o temáticas. También es muy interesante porque puedes llegar a unos niveles de especialización muy padres, como podría ser, no sé, los autos eléctricos, donde son ETFs que invierten en toda la cadena relacionada con los autos eléctricos, a lo mejor desde la parte de la minería de litio, las baterías, los conductores, quien hace el software, quien comercializa el coche, quien arma el coche, etcétera. Entonces, aquí hay muchas cosas que se pueden explorar y están muy padres, o simplemente por industria, por sector, etcétera. Y obviamente están aquellos que se enfocan más bien a exponerte a mercados extranjeros, no al Nikkei, no sé, industriales en Alemania, etcétera. Entonces hay un sinfín de tipos. Los jugadores más importantes, prácticamente los 3 más grandes son BlackRock, Vanguard y State Street, que pues, a lo mejor son el 60% casi del mercado, aunque hay muchos otros que tienen ofertas muy interesantes, más especializadas, y no por eso los podemos hacer menos, pero obviamente estos son los que empezaron. BlackRock, a lo mejor lo han escuchado como iShares, inclusive los clientes aquí de Banamex pueden estar más familiarizados porque BlackRock compró la parte de Wealth Management de Citibanamex y por ahí quiere introducir los iShares. Yo creo que les han de hablar ahí para ofrecerles algunos, aunque les recomiendo que sí se echen un clavado ustedes porque van a encontrar cosas bien interesantes que a veces un asesor por desconocimiento de su perfil o de sus preferencias tal vez no se los recomiende, pero hay cosas muy padres, ¿no? Y podemos ver también que una de las grandes, pues, los grandes beneficios de un ETF es el costo, ¿no? La realidad es que a los asesores financieros, entre menos costo, menos dinero, entonces es contraproducente y eso pues, lamentablemente es un conflicto de interés en cierta forma, porque puede ser que no te los ofrezcan como deberían, pero los costos, como podemos ver aquí, en capitales y en deuda, son ya inclusive menores del 0.20%. Este es el costo anual de administración. Si lo comparamos con un fondo de inversión tradicional que anda cerca del 1%, 1.25%, pues bueno, es una quinta parte. Entonces estás pagando por algo en un año que de la otra forma en un ETF lo pagarías en 5 años. Entonces esto al final del día, como decimos, es dinero en tu bolsa. Otra ventaja muy grande es el tratamiento fiscal, porque si tú inclusive inviertes en un fondo de inversión de deuda aquí en México, te van a pegar 2 cosas. Por una parte está la comisión, que ya sabemos que anda alrededor del 1% o 0.8, lo que quieran, pero al final del día es mucho más que el 0.2 o que el 0.4 que podría ser. Entonces,
traes un menor costo, pero el tratamiento fiscal es muy interesante porque los ETFs no tienen la retención de ISR que tiene, por ejemplo, en este caso la deuda en México, del 1.45, creo que andamos 1.40 y algo. ¿Qué sucede? Que al final del día tú sigues, en lugar de tener esa retención, tú solamente vas a pagar el 10% de la utilidad cuando lo vendas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú invertiste 100 pesos y la tasa está al 4% y ya tienes 104 pesos, en este caso nada más vas a pagar 40 centavos por tu ganancia. En el otro caso, que es el 10% de tus intereses o tu utilidad. En el caso de un fondo de deuda tradicional, estás pagando arriba del 1.4%, que significa, si estamos a tasas del 4.25, que estás pagando entre un 30 y un 35% de impuestos sobre la renta. Y aparte te están quitando esa liquidez mes a mes. Entonces, al final del día, el rendimiento, si lo acumulas en el año, pues es mucho menor. Entonces, tiene un tratamiento fiscal que te beneficia. Y bueno, aquí terminamos la parte de los ETFs. Los invito a escuchar los otros dos temas de esta semana, que por un lado tenemos cómo ahorita al cierre del año, si tuviste ya utilidades con algunas acciones que hayas vendido durante este año, puedes contrarrestar ese pago de impuestos con algunas pérdidas que tengas en tu portafolio. Entonces checa ese video, ojalá te sirva. Y también te estamos recomendando un ETF para invertir en metales, por si quieres diversificar. También te invitamos a verlo. Pues con esto nos despedimos y que pases un excelente domingo. Gracias.